hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente de la ley de Moisés, y de Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. El versículo 10, mire qué maravilloso, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel y sus estatutos y sus decretos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la palabra? Vamos a orar en este momento, amados hermanos. Ahí donde usted está, extienda, alce su voz y oremos a nuestro Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo de intercesión. Padre, te damos las gracias, Dios mío, por la gran oportunidad que nos da, Señor, de estar en esta hermosa clase de libros poéticos. Oh Espíritu Santo, tú nos has dado esta bonita oportunidad y queremos que sea tu presencia la que enseñe en esta hora. Gracias por la bonita oportunidad, Señor, de enseñarle a mis hermanos. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que podamos ser como Esdras, Señor. Que preparemos nuestro corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a aquellos que aún no te conocen. Gracias por cada hermano, Señor, que toma su tiempo, Padre, para poder escuchar tu bendita palabra. Por favor, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, te lo pedimos. Gracias. Se paró. Bien, amado hermano, usted ahí donde está. Sí, es que no le escucho. Dios, exalte su Dios. Dele gracias por todo lo que él ha hecho. Sí, hombre, es que como yo hago mis declaraciones y yo cerré la declaración del SAR. Pudiésemos orar por fortalezas a nuestras vidas. Espíritu Santo, detrás de esta pantalla, Señor, estás tú en cada alumno. Desconozco, Señor, cuál sea la adversidad que mi hermano, mi hermana puede estar pasando, Señor. Pero si hay dificultades económicas, si hay dificultades de salud, Jesús, si hay dificultades de cualquier índole, te pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú ayudándole, Jesús. No, me imagino. Espíritu Santo, por todos lados. Fortaleciéndole, Señor. Seas tú, Papá del cielo, a Felipe, Señor, te pedimos. Sí, así es. Ayúdale, eso se trata. Jesús. También te pedimos por la salud de nuestro hermano Carmelo, allá donde él está, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor. Ayuda a la familia Vigil. Ayuda a nuestro hermano Lenín, Señor. Ayuda a todos aquellos siervos, Señor, que están padeciendo situaciones adversas. Si hay un alumno, Señor, que tiene dolencia, Señor, que siente, Señor, sin fuerza, Espíritu Santo, por favor, trae fuerza a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Así es. Bien, amados hermanos, que no sé, quería hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene conocimiento de la familia Vigil? He estado queriéndome comunicar con Lenín. Posible, no sé. El hermano Douglas, creo que usted es amigo también del hermano Lenín, creo que usted me dijo la vez pasada. No sé si alguno de ustedes sabe la situación de ellos. Ayer casualmente hablaba con Beatriz. No, bueno, nos escribía ella. Igual, bueno, quien está un poquito mal es la esposa todavía del pastor Vigil, ¿verdad? El pastor Oscar. Igual, un placer. Y el hijo menor. Y Lenín sí le dijeron que estaba muy recuperado, solo que ella dice que la reacción de Lenín ha sido a ver si mañana me trae la mitad. Bien positiva, ¿verdad?
porque sí estaba desorientado por el problema que tuvo con el dengue. Pero de ahí, por lo demás, está bien. Solo están esperando unos resultados que creo que se los daban hoy. Eso es lo que nos dijo ayer por mensaje Beatriz. Gracias, hermanos. ¿Alguien sabe también del hermano Carmelo? ¿Alguno de ustedes sabe de él? Yo estuve hablando esta semana con él porque no estuvo en la clase y he tratado de comunicarme con él. Solo le digo esto para que oremos, hermano, y ayudemos a él. Él dio positivo al COVID y lo aislaron de su lugar, lo sacaron de la comunidad, allá en San Ignacio creo que él está. Y bueno, ustedes saben que tiene un comedor infantil, se lo cerraron la iglesia. Únicamente él dio positivo y bueno, el día que le llamé estaba quebrantado el hermano. Le digo esto porque en su voz pues se podía escuchar y me decía, hermano, no sabe cuánto duele esto, estar marginado, no tener las cosas a la mano, y me hacía saber de que por eso no estaba en la clase. Les cuento esto, hermano, para que oremos los unos por los otros. Fortalezcámonos los unos a los otros en oración. Lo que tenemos en el bíblico son herramientas, pero la oración, la lectura de la palabra, el ayudarnos los unos con los otros, hermanos, es parte de nuestra vida como cristianos. Y yo les pido, por favor, que siempre llevemos en oración todo este grupo de Quinto. Amados hermanos, yo sé que son adversidades, son parte de la formación teológica que uno tiene, adversidades, problemas económicos, dificultades bien tristes, pero sí oremos por el pastor Carmelo. Su esposo está bien, sus hijos están bien, pero él sí me dijo que lo habían no puesto ni siquiera en el pueblo, sino que lo habían sacado del pueblo. De él, estoy en un monte aquí, eso fue lo que me expresó él, hermano, sí. Y es feo, los que ya pasamos a transición y saber el estigma aún de los mismos cristianos, hermanos, saber de que aún los que profesan tu fe y ni siquiera, hermano, tú los ves, eso es muy triste, duele muchísimo. Si hay algo que yo aprendí en la pandemia y usted, hermano, se lo transmito, es cuando una familia está unida, hermano, puede venir otro COVID, pero esa fortaleza van a vencer. Una familia unida puede destruir cualquier pandemia. Oremos siempre por estos hermanos. Bien, hermanitos queridos, no sé si tengan alguna pregunta de entrada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me quedó claro lo del examen. ¿Cómo dice? ¿Cuál fue la pregunta, hermana? Lo del examen. Es que estamos hablando lo del examen para el viernes. Ok, hermanos, verán, se lo reitero, esta clase es bien extensa y lo que miramos en la clase son algunos elementos básicos. Y vamos a tener el examen del libro de los Salmos. En este caso es el capítulo que yo les mencioné en el chat. Hoy lo que vamos a hacer es reforzar ese capítulo. Y todavía voy poco a poco viendo las tareas que me van llegando hasta el día viernes, porque de esa manera vamos a ir trabajando. La otra cosa a aclararla es que sí me gusta leer todas las tareas, hermano. Y me gusta leerlo desde el principio hasta el final y puedo ver los comentarios, cuando algo es un comentario, cuando algo sí se está investigando, etcétera, etcétera. Pero sí me hallé en la sorpresa de que habían tareas que eran las mismas. ¿Mande? Hermano Felipe, ¿iba a decir algo? No, pastor, las penalizaciones. Sí, entonces por eso
yo les expresé a ustedes en el texto que íbamos a penalizar, hermano, porque usted sabe que esto es parte de la ética cristiana. Es muy importante esto. Por ahí decía un compañero, me acuerdo en el bíblico, hermano, por favor no haga cosas fuera de la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, pero no un solo examen. Entonces, en ese sentido, es muy importante. ¿Por qué razón, hermano? Porque en nosotros, como estudiantes de teología, debe haber un despertar en investigar. Y ahora ya no tenemos en nuestras congregaciones personas que únicamente dicen amén, aleluya. Y no estoy tratando de denigrar las épocas de oro o las generaciones contemporáneas. No, simplemente es que usted y yo debemos ser estudiosos de la palabra del Señor e investigar. Es fácil copiar una tarea de la otra. En ese sentido, por esa razón, hermano, tenemos que usar este tipo de herramientas. Así que, por favor, considérelo mucho. Amén. Bien, amados hermanos, quisiera que tomásemos también unos minutos. ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué los justos sufren? A ver, una conclusión que quisiera escuchar alguna de sus conclusiones. Sé que me han mandado tareas y todo esto, pero pregunto yo a ustedes, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué razón? Vamos, quiero que hagamos de esta clase, me gusta la clase dinámica, que hablemos, que opinemos, que nutramos la clase, eso es encantador, no queremos una clase dormida, ¿verdad? Vamos a ver algunas opiniones. Yo tengo varias tesis, ¿verdad? De por qué los justos sufren. Pero una de las que más me ha impactado es lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Que a todos nos va a acontecer lo mismo, seamos buenos o seamos malos, ¿verdad? Todos los que estamos bajo el sol tendremos que pasar exactamente por lo mismo. O sea que más bien eso me lleva a una conclusión en Job, que hubiera sido injusto que Job no hubiera sufrido. Esa es una de mis grandes conclusiones. Muy buena, hermano Felipe. A ver, hermana Helen, ¿usted era la que quería opinar? Yo me basé en cuanto a lo que dice el libro de Juan, capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, ¿verdad? Ajá. Con los discípulos, y los discípulos le preguntaron a él que por qué esta persona estaba ciega, si era por algún pecado de sus padres. Y vemos que Jesús le respondió que era que las obras de Dios tenían que manifestarse en él, ¿verdad? Y también lo pudimos ver en Job también, de que a pesar de las circunstancias, vimos que Dios también se manifestó en la vida de él. Entonces considero que es para que el Señor se manifieste en nosotros, y también para que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué hago este tipo de preguntas? Es porque por ahí hay unas teologías erróneas que nos dicen que los hijos de Dios no debemos sufrir. Si eres hijo de Dios, ¿por qué vas a estar pobre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué vas a estar pasando esa situación? Vas a aguantar hambre. Tú tienes que creer en un Dios que está lleno de riqueza, un hijo, el que la otra vez estaba viendo ahí una profeta del diablo. No sé si ustedes han visto ese video por ahí que está pidiendo dinero. Deja andar viendo a la gente, pues. No. Les voy a contar que ese video yo lo vi en la cumbre educativa de Procepa. Entonces, estábamos viendo el movimiento neopentecostalismo, ¿verdad? Y analizábamos ese video donde la señora esta pide primero a un grupo de personas con alto valor de dólares y deja por último a los que van a dar $10 y les dicen, ustedes tenemos que orar, pero para que Dios rompa toda maldición. Y ese tipo de enseñanza usted la va a ver a flor en los medios, en las redes, y como cristianos tenemos que tener bien claro esto, ¿por qué los justos sufren? Amén. Última intervención, ¿hay algún hermano que le gustaría participar en esta?
¿Hay alguien más? No sé, hermano. Hola. Adelante, hermana. Sí, Dios le Sí, bendiga. adelante, hermana Pamela. Mi conclusión fue de que, bueno, Romanos nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y mi conclusión es que hay un propósito en Dios cuando hay un sufrimiento. Entonces, el camino puede ser difícil, pero el propósito va a ser de bien para nuestras vidas. Qué bueno, hermana. Me alegra mucho. Yo encontré una conclusión y la encontré en el mismo libro de Salmos. En el mismo libro de Salmos, y me ubiqué en el capítulo 73, que ustedes ya saben que es el salmista Asaf, ¿verdad? Donde, parafraseando los primeros textos, hay una denotación de que este salmista empieza a refutarle a Dios por el hecho de que él mira cómo los impíos prosperan, ¿sí? Cómo los impíos llegan a tener abundancia, no tienen dolencias de nada, no se enferman, se mofan de sus deleites, etcétera, etcétera. Pero me agrada mucho porque logra aterrizar el salmista en la buena y agradable voluntad del Señor. Si ustedes me acompañan a este salmo, mira hasta qué extremo llegó Asaf, donde él dijo que se había llenado de amargura mi alma y mi corazón sentían punzada. El versículo 21 dice esto. Entonces, permítanme un momento, hermanos. Un segundo. Dice el versículo 21, versículo 22. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Pero aquí viene la conclusión. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de tu mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después dijo a Asaf, mire qué bonito esto, me recibirás en gloria. El sufrimiento, amados hermanos, es parte de la formación cristiana. Ningún cristiano puede ir al cielo si no pasa por el camino del sufrimiento. Es más, para esto dice el apóstol Santiago que el siervo de Dios, para poder ser un instrumento de enseñanza, tiene que ser primeramente, dice la Biblia, sufrido. Así que, hermanos, pruebas, dificultades, adversidades, noticias que no deseamos escuchar, esas van a venir. Pero hay algo muy importante. Dice estos textos que Dios siempre iba a estar con nosotros. Eso no lo dudemos. Así que si usted está pasando adversidad, acuérdese de esto. Siempre el Señor estará con nosotros y un día Él nos va a recibir en gloria. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Amén, amén. Amén. Puede hacer una bulla por ahí, decir gloria a Dios, Señor, porque yo sé que me vas a ayudar, me vas a levantar de la situación, amén, de la adversidad que tengo. Tú me vas a ayudar, tú me vas a fortalecer. Amén. Un gran amén a esa palabra. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Vamos a terminar esto de la clase y luego pues nos marcharemos y al final pues vamos a ver si hay preguntas y puede hacer algún comentario usted dentro de ello. Me indican por favor si estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, estamos compartiendo pantalla, queridos hermanos. Cargando. Está cargando, muy bien. Muy bien, estuvimos viendo algunas cosas interesantes acerca de que eran el libro de los Salmos, ¿verdad? La conformación del libro de los Salmos, los nombres, los autores, vimos un poco de ello.
y específicamente vimos también el rol divino dentro de la escritura del libro de los Salmos y nos quedamos en la clasificación de lo que son los temas del libro de los Salmos. Amén. Nos quedamos aquí, amados hermanos. Si usted tiene alguna opinión, alguna pregunta, puede hacerla, no hay ningún problema. Esto es la manera de repaso. Vimos que uno de los temas que aparece en el libro de los Salmos son los himnos o cantos de alabanza. También el tema de las súplicas, en el libro de los Salmos. Luego miramos las divisiones de los Salmos en dos ángulos, en las individuales, pero también en las colectivas. Hablamos que las súplicas individuales expresan el clamor del pobre, los enfermos, los perseguidos y los oprimidos. Ya en la parte de las súplicas colectivas hablábamos que tenía que ver con un contexto nacional o de toda la comunidad. Esto nos referimos que son oraciones que surgen con el motivo de una angustia colectiva. ¿Mande? No sé si es mi internet, no sé si es mi internet o el suyo. ¿Están conmigo? Pero se entrecorta todo lo que, yo escucho que se entrecorta todo lo que está diciendo, entonces no sé si es el suyo o el mío. No sé si hay algún hermano que me pueda corroborar, por favor. ¿Cómo están ustedes? ¿Me logran escuchar los demás? Yo también, pastor, lo escucho así como entrecortado. Yo lo escucho entrecortado también, pastor. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan, amados hermanos? ¿Estamos bien ahí? Ahí sí, pastor, ahí sí. Muy bien. Ok. Les voy a agradecer mucho, hermano, que me ayuden con ello, ¿verdad? Porque sí quiero que usted pues, pueda seguirme y que llevemos la clase a cabo. Amén. Entonces hablábamos de las súplicas individuales y las súplicas colectivas. Teníamos otro de los temas que miramos en el libro de los Salmos es los cantos de acción de gracia. Y mirábamos que casi todos los salmos de súplica concluyen con agradecimientos a Dios por haber escuchado la oración de súplica. Desde luego, al momento de leer, nos damos cuenta de que había acción de gracia, no importando la adversidad. Y creo que nos íbamos quedando por esto, que tenía que ver con los salmos reales o los salmos mesiánicos, donde esto, la figura que mirábamos era que fueron compuestos para diversas ocasiones de la entronización del nuevo monarca. Y miramos que aparece ahí una boda de un rey, hay profecía a favor del rey, hay plegaria por el rey, también hay una acción de gracias por el rey, hay oraciones del monarca, hay un himno real, pero también hay un canto de procesión. Y luego llegamos al quinto tema, ¿verdad? Que aparece en el libro de los Salmos. ¿Me siguen, amados hermanos? ¿Estamos bien? Hola. Sí, le escuchamos.
Ok, perdone, que siento como que no me están escuchando. Y luego, amados hermanos, mirábamos la parte de los salmos sapiensales o didácticos y hablábamos que la manera de los maestros de la sabiduría, algunos salmistas enseñan lecciones indispensables para gozar la vida. Y eso es el eje en esto de los salmos sapiensales. La única línea es que enseñan lecciones indispensables para gozar la vida. Y luego miramos el ejemplo del Salmo 1, el Salmo 127, el Salmo 128, el Salmo 19, el Salmo 119 y el 37 y el 49 y el 73. Amados hermanos, tiene una riqueza de cómo aprender a gozar de la misma vida. Ahora, Pastor, ya no va a sacar el sistema, quedan menos de un minuto. no entiendo por qué esto me pasa. Es que así es, o sea, lo saca para los 40 minutos, creo, lo saca y después nos tenemos que volver a meter todos. Madre mía. Ok. Yo creo que... Vamos a esperar unos momentos que los hermanos que hacen falta lleguen.
Llegó la hermana Gisela. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Disculpe que andamos aquí con Alberto. Andamos en una situación de apoyo, pastor, con una paciente oncológica. Ahí después le explicamos. Listo. Mándeme la documentación y yo mañana hablo con la doctora Nancy para poderle ayudar con Confiemos en Dios, que Dios. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con la clase. Solo déjenme entonces, disculpen mi ignorancia, ya le di grabar. Hermano Pau. Hermano Pau, explíquele al hermano, al pastor. ¿Usted qué sabe? Yo no sé. Ya le di grabar, ¿no? No, todavía No, no no sé, aparece. no aparece, pero cualquier cosa yo la estoy grabando también, pastor. Los demás están haciendo eso. No. Supongo que solo el anfitrión lo puede hacer. Eso es lo que supongo. Sí, yo también. En la primera hora, sí, la primera... No, lo que... Sí, se grabaron. No, hermano, lo que pasa es que yo lo grabo con otro programa. Y ahí, cualquier cosa, ahí les envío el link a que lo vean por YouTube. Pero igual, ¿me puede ayudar el pastor Felipe? Disculpe, o la hermana Helen me puede ayudar. Si lo había puesto, pero no, ya no me puede. Permítame. Ah, no, sí, Douglas. Grabar, es que el Zoom del pastor está en inglés, entonces la palabra de grabar en inglés, me la dijo. Va a ser, bueno, rec. Ahí está. Abra el link, la flechita donde aparece la cámara de video. Ajá. Ahí le tiene que aparecer grabación. Cuando abre la flechita de la cámara de video, dele a configuración de video. Pastor, es que ahí donde se le da a compartir pantalla, al lado le sale grabar. También. Sale un círculo ahí donde usted le da a grabar ahí. Ok, compartir video. Compartir pantalla, ¿verdad? Exacto, donde dice compartir pantalla, al lado le va a salir grabar, un botón. Entonces usted le da ahí. O si está en inglés, le va a decir rec. No, hermano, donde me aparece compartir pantalla, me aparece un participante puede compartir una vez. No, pero es que no se meta a compartir pantalla, sino que a la par. Ahí dice récord. No me aparece. No sé por qué. Me aparece seguridad y más. Pastor, entonces, donde está la camarita de video, donde usted activa su cámara, Ajá. bueno, ahí dele la flechita y le va a aparecer configuración del video. Cuando usted abra configuración del video, se le va a abrir una ventanita y ahí le va a aparecer donde dice grabación. Ahí le va a aparecer generales, videos, audio, compartir pantalla, chat, fondo y filtro, grabaciones, perfiles, etcétera. Ok, grabación. Ahí dele grabación sería grabación de video durante la función de compartir pantalla. Así es. O general, depende de las que le aparezcan ahí. Ok. Vamos a darle audio. Ya se van a terminar los otros 40 minutos, pues. Solo falta un minuto ya.
Ahora, queridos hermanos, me ayudan. Gracias, Pastor Felipe. Grabar video durante la función de compartir pantalla. Me ayudan, hermanos, perdónenme. Correcto, dele ahí. Abrir sería. Ok. Hermano Felipe, usted nos podía hacer el favor después mandarlos el link, por favor, no me voy a detener por eso, la clase. Perdone. No, claro, yo mando el link ahí al grupo. Gracias, pastor. Me notifican, por favor, si estoy compartiendo pantalla, amados hermanos. Está cargando, hermano. Ya, hoy sí estamos en donde nos quedamos. En el número 5, los salmos sapienciales o didácticos. ¿Ahora? Sí, ya. Ok. Y luego tenemos los salmos históricos. Mire qué interesante, porque la Biblia nunca se separa de la historia. En este caso, en un sentido, esta categoría pertenece también al grupo de los salmos didácticos, pues demuestran que la historia de Israel como el pueblo elegido a menudo reaccionó a los beneficios divinos con gratitud e infidelidad. Ahora bien, en el siguiente párrafo nos aclara algunos eventos interesantes en factor tiempo de lo que es el pueblo de Israel. Los salmos principales de los periodos que describe son los siguientes. Miramos el Salmo 78, que nos habla de Éxodo hasta el establecimiento de la monarquía davídica. Esto encierra un contexto histórico, pero también vemos el Salmo 105, que esto es un factor de historia o de tiempo, nos habla que desde Abraham hasta la conquista de Canaán. A estos salmos también se suma hasta el tiempo de los jueces. Seguidamente tenemos el Salmo 130, donde encontramos una riqueza de un libro en específico. No, hay libros de la palabra del Señor que encierran varios temas, y uno de ellos es el libro de los Salmos. Luego tenemos lo siguiente. A ver, una hermana que me ayude, por favor, a leer el siguiente. O hermano. ¿La? Los salmos alfabéticos o acrósticos son los que en cada verso, o en el caso del Salmo 119, cada estrofa comienzan con una letra del alfabeto hebreo. En su debido orden, se cree que el propósito era ayudar a la memoria en el aprendizaje de esos poemas. Ellos son el 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Si hay un acróstico, luego tenemos otro tema muy interesante y miramos que hay salmos imprecatorios. ¿A qué nos referimos con ello, hermano Douglas? Los salmos imprecatorios. El término imprecación se refiere a maldición. Salmo 35, Salmo 69, Salmo 109 y 137
Salmo 5, 7, 28, 54, 55, 58, 59, 79, 83, 101 y 139. En ese sentido, entonces miramos que también el libro de los Salmos nos proporciona este tema acerca de las maldiciones. Pero también hay algo bien interesante en esto. A nivel literario, la poesía hebrea o el mismo libro de los Salmos sus características, que vamos a ver algunas de ellas. ¿Me ayuda, Pastor Felipe, si es tan amable? Sí, solo quería anexarle que sigo recibiendo mala señal del audio entrecortado. Está como los canales de televisión con 10 segundos de retardo. Leo para ustedes. Desde el principio hasta el fin, el salterio es poesía. En las composiciones poéticas, lo intuitivo y lo afectivo suele primar sobre lo lógico y didáctico. Pastor Felipe, ¿nos puede ayudar? Está apreciado. Creo que ha de ser la señal de internet del hermano Ramón. Sí, porque se entrecorta, Sí. Él habla Está demasiado lento. Y la imagen está estática. Está demasiado lento la conexión de él. Nosotros también tenemos, escuchamos aquí con la interferencia que dice el pastor don Felipe. Igual no miramos la imagen completa, pastor. Y es que igual vamos en el teléfono. Sí, ustedes andan en el teléfono, pero los que estamos aquí en casa, sí creo que la conexión del pastor está un poco lenta. Bueno. Ok, ¿les parece? Me voy a desconectar por estos momentos, entonces, y luego voy a buscar a ver aquí. Sigo con la mala señal, perdónenme, hermano, no. ¿Me permiten unos minutos, por favor? Ok, nos conectamos a las 9. Ok, vamos a hacer algo a las 7:30. Amados hermanos, ¿me copian? Solo eso. Sí, hermano. Repite el metro. Dentro de 5 minutos nos vemos. ¿Sabe qué me gusta? Copiado. Bien. Bien, en examen. Habrán algunas cosas que yo les voy diciendo ahí, hermanos. Ojo con esto. Tengan cuidado con esto. Les adelanto las curiosidades que al final de la clase voy a presentarles. Pónganle atención también a esas curiosidades, ¿verdad? ¿Estamos listos, hermanos? Sí, pastor.
¿Me ayudan por favor a saber si estamos compartiendo pantalla? Sí, pastor, en esa nos quedamos. Sí. Ok, miramos entonces, amados hermanos, que una de las características literarias del libro de los Salmos es que este salmo, desde el principio hasta el fin, es una poesía, ¿verdad? En las composiciones poéticas, lo intuitivo y lo afectivo suele primar sobre lo lógico y lo didáctico, pero tiene como fin, amados hermanos, que es un libro meramente poético. Ahora bien, al estudiar las formas de los salmos, se ven que los salmistas han ideado esmeradamente un plan para estructurar todo su poema, especialmente en los casos de los salmos acrósticos. También se emplean otras formas. Aquí viene un ejemplo. El Salmo 44 es una oración con una estructura como un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Una pirámide escalonada o una torre de templo construido por los babilónicos. Es decir, que en esto miramos que en la parte literaria, amados hermanos, un salmo comienza con una idea, ¿sí? Comienza con una idea y va subiendo la idea y termina la idea. No sé cuántos de ustedes se acuerdan el escuchar a Mario Moreno Cantinflas en sus películas. Pensaba decir un montón de cosas y al final no se le entendía. Pero no es así en el libro de los Salmos. Tiene esa característica, que si comienza con un sentido, termina el Salmo con el sentido por lo cual fue escrito. Y esa es una de sus características. Si tienen alguna opinión, amados hermanos, lo pueden hacer con mucho gusto. Luego veamos algo bien interesante. Los salmos también se caracterizan por la simetría. Hay composición que dedican la misma cantidad de frases a cada estrofa. Y es el caso del Salmos 12, versículo 41. O los hacen también variando solamente la estrofa introductora o la última. Es decir, otros equipan la estrofa introductora y la última estrofa y logra un equilibrio con las que forman el cuerpo del poema. ¿De qué estamos viendo? ¿De qué estamos hablando? Que una cosa se complementa con otra. Anterior hablábamos de que la forma de estos salmos se hacen en forma de torre, es decir, de una manera gradual. Aquí estamos hablando de que esa gradualidad se une una cosa con la otra. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos, espero que sí, si no usted puede hacer preguntas. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Amén, amén. Muy bien. Luego, amados hermanos, hay una parte que me encanta muchísimo del libro de los Salmos y tiene que ver que este libro tiene un contenido también doctrinal. Y eso es lo que vamos a ver, ojo con esta parte que vamos a estudiar. Y vamos a ver algunas de las doctrinas trascendentales que se encuentran en los Salmos. Siendo un libro poético, no significa que deja el contexto de la doctrina de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver algunas doctrinas que enseña el libro de los Salmos. Y lo primero que encontramos tiene que ver con la identidad de Dios, o es decir, los atributos de Dios. ¿Me ayuda un hermano, por favor, a leer? Hermana Helen, ¿qué tal si usted me ayuda, hermana Helen? Amén. Los atributos de Dios. Se destacan en los signos de alabanza la descripción de la naturaleza y cualidades de Dios, ya sea en el testimonio acerca de Él o en las plegarias dirigidas al Señor. El Salmo 115 enseña que solo Jehová es Dios. Los dioses de los paganos son meros ídolos. Verso 4 al 8. Sin embargo, se aplica el nombre general Elohim, entre paréntesis Dios, a ciertos de sus representantes en la tierra. Los ángeles, 8.5, véase Hechos 2.9 o Hebreos. Hebreos creo, ¿verdad? Hebreos.
Y los jueces 82:1. Véase también Juan 10:34. Muy bien, es 8, perdón hermano, 2 y 1, porque no hay 82. Perdone el errorcito ahí. Mire qué interesante esto, porque el libro de los Salmos nos habla de los atributos de Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son los atributos de Dios. Los Salmos recalcan 3 grupos de sus atributos, que en todo caso son su infinidad, su justicia, pero también su bondad. En cuanto a su infinidad, todas sus obras en los cielos y en la tierra y el mismo mar enumeran que Dios es omnipotente. Amén. Pero también es omnisciente y es omnipresente. ¿Qué ejemplos entonces nos da el Salmo de estos atributos del mismo Dios? Está el Salmo 139, que enseña que Él sabe todo. Dice este texto: todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, que dice todas. Estamos hablando aquí que Dios todo lo sabe, es todo poderoso. Muy bien, ¿tienen preguntas hasta ahí, amados hermanos? Bien, entonces vamos a continuar. También encontramos algo bien importante, porque tú formaste mis entrañas, dice el Salmos, el Salmos, este hermoso Salmo que estamos leyendo, el versículo 13 al 18, porque tú formaste mis entrañas, maravillosas, dice la Biblia, son tus obras, y estás presente, perdón hermanos, en todas partes. Otro hermoso texto nos dice: si fuere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si podemos ver, aquí habla de la omnipresencia de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, amados hermanos, me confirman por favor si estamos en la clase, si estamos compartiendo pantalla, por favor, disculpen. Amén, amén. Sí, pastor. Muy bien. Otro tema doctrinal que nos enseña el libro de los Salmos también es la relación de Dios con la creación. ¿Cómo es que el libro de Salmos nos detalla eso? Como cristianos también debemos saber que no solamente el libro de Génesis, que el libro de Job nos habla acerca de la relación de Dios con la creación, sino también encontramos este maravilloso libro. Ayuda a un hermano, por favor, a leer lo siguiente. Amén. El sublime propósito de la naturaleza es revelar la grandeza de su creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 19:1. Los compositores de los salmos consideraban la naturaleza como manifestación de la presencia divina. La tierra es el estrado de los pies del Señor. Muy bien, continúa hermano, termínelo. La tierra es el estrado de los pies del Señor. Las nubes al juntarse son las cortinas de las tiendas de Jehová. Los truenos son la voz de Dios sobre las aguas. Los relámpagos son saetas del Altísimo. Dios está muy elevado, muy por encima de la naturaleza, pero echa mano de ella para manifestar su presencia y poder. 18, 19 y 93. Allí encontramos esa hermosa referencia. Mire qué interesante.
porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Pero también me gusta mucho el texto que está en el segundo párrafo, donde dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué nos da a entender toda esta referencia? Que el libro de los Salmos contiene este tema doctrinal de la relación de Dios con la misma creación. Tenemos otra evidencia de que Dios tiene relación con la creación. Y mire qué interesante, los animales silvestres pertenecen a Dios y son objeto de su tierno interés. Mire qué bonito este salmo dice, mía es toda la bestia del bosque. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo, dice el Señor, me pertenece. Eso lo encontramos en el Salmo 50, versículos 10 y el 11. El salmista señala el rol de Dios en la naturaleza. Fíjese bien qué maravilloso, qué capacidad de Dios conocer todas las especies de todos los animales. Dios en la creación, como nos detalla el libro de los Salmos. Siguiendo este contexto también, Él es el quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Está separado Dios de la creación? No. Aún el mismo Salmo nos detalla esta gran verdad. No sé si hasta aquí, amados hermanos, me siguen. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos entonces, amados hermanos, con otro tema doctrinal que nos enseña el libro de los Salmos, y es la relación de Dios con el hombre. El hermano René, me ayuda el hermano René, por favor, con este párrafo, por favor. Amén. La relación de Dios con el hombre. Aunque el salmista a veces considera al hombre como una mera parte de la creación junto con las bestias, 104:14, este ser constituye también una creación especial de Dios. 103. Este físicamente polvo, 103:14, pero también una obra maravillosa, 139:13 al 14. Posee un espíritu inmortal, 31:5, para estar siempre en la presencia de Dios, 42:12. Heredero de nuestra naturaleza pecaminosa, 51:5. El hombre puede ser redimido, lavado y transformado, pero esta es una obra de pura gracia de parte de Dios, 51. Mire qué interesante, porque de una manera cronológica colocamos esta parte. Primero, este ser constituye también una creación especial de Dios, y eso lo vemos reflejado en el Génesis. Y una verdad que nos detalla es que somos hechos del mismo polvo. A eso tuvo que haber sido una obra maravillosa y perfecta. Pero no solamente Dios nos dejó inertos, colocó un espíritu en nuestro cuerpo para que para que tuviésemos vida. Pero esa vida nos llevó a ser inmortales o a ser eternos. Y la otra de las cosas que me gusta muchísimo, que detalla también, es que el libro de los Salmos enfoca que estaremos en la presencia de nuestro mismo Dios y que también el ser humano puede encontrar redención. ¿No le parece algo maravilloso eso, queridos hermanos? Por favor, pongan atención a esto que estamos hablando acerca de los temas doctrinales del libro de los Salmos. Ahora, hay un tema muy interesante o dos temas escatológicos que nos narra también el libro de los Salmos. Y precisamente en este caso es Sión. ¿Qué es Sión para ustedes simbólicamente, amados hermanos? Vamos a pedir ahí comentarios, unos dos comentarios. ¿Qué es Sión? ¿A qué nos referimos cuando decimos Sión?
¿Una ciudad, pastor? Una ciudad, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Cuando decimos Sion, ¿qué referencia tenemos? ¿Quién más? Hermana Gisela, ¿qué puede decir de esto? Pastor, tengo entendido que Adelante. Sion es una de las colinas que se eleva en la ciudad de Jerusalén, algo así creo que es. Y mire qué interesante esto, porque esto de Sion lo podemos dimensionar de diferentes maneras, desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista también simbólico y escatológico. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos habla Salmos? A ver, un hermano valiente, vamos, con acción, un hermano que nos ayude. Dios ha elegido también a Jerusalén, ciudad de David, como capital de su reino terrenal. La esperanza del futuro de Israel se expresa claramente en los salmos de Sión, 48, 84, 87 y 122. Sin embargo, el concepto que tiene el salmista de Sión es mucho más amplio y más espiritual que el de la ciudad literal de Jerusalén y su santuario. Simboliza el estado espiritual de estar presente con Dios, capítulo 46, versículo. ¿Me la pongo? Bien, amados hermanos, perdonen, me quita la inspiración y la paciencia de la internet, la verdad. Buena prueba está pasando ahorita, pastor. Jerusalén o la nueva Jerusalén ya en el tiempo del periodo milenial, desde luego. Entonces, este tema ya sabemos que como cristianos es un tema también doctrinal, ¿verdad? Que lo impartimos a nuestras congregaciones. No sé si tenga alguna pregunta en cuanto a esta parte escatológica, hablando acerca de Sion, o un comentario que decir. Muy bien. Ok, hermanos, también hay otro tema doctrinal que nos habla un poco el libro del Salmo, y tiene que ver con la vida después de la ultratumba, o es decir, a dónde va nuestra alma. Aunque no tiene un enfoque profundo como lo expresa ya en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a explicar por qué razón, hasta qué grado se queda corto el contenido del tema de el lugar de los muertos o la vida de la ultratumba. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Tienen los salmistas alguna doctrina? Miren qué interesante esta pregunta, pongamos un poco de atención. ¿Tienen los salmistas alguna doctrina de la vida futura?
Aquí la respuesta es que no tenían un concepto claro de lo que esto sería. Con todos los otros hebreos, ellos creían que todos los espíritus de los difuntos, ¿a dónde iban? Al Seol, y eso fue lo que se manejó a nivel profético, se manejó, para ahí van todos. E incluso en el aparecimiento del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo incluso narra la historia del rico y Lázaro, y el argumento que usa es el que los antiguos manejaban. Amén. Ahora, el lugar de los muertos ya sabemos que es el Seol, pero en el Salterio no se halla ninguna referencia segura a la resurrección, que ese fue como el eslabón, ese fue como la punta, ¿verdad? De lo que es la resurrección para el hombre. Y el hombre ahora se puede dar cuenta a dónde pasará su eternidad. La queja de algunos salmistas era de que toda relación significativa con Dios terminaba en el Seol. Y hay un texto muy bonito del Salmo 6, versículo 5, y el Salmo 88, versículo 10 y 12, que nos dice algo bien interesante. Porque en la muerte no hay memoria de ti, decía el salmista, sino en el mismo Seol. ¿Quién te alabará? Mire qué interesante. También el libro de los Salmos nos toca este tema escatológico acerca del lugar de los muertos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, amados hermanos, o algún comentario. ¿Sí estamos bien con la señal? Sí, le escuchamos. Muy bien, gracias, hermana Carla. Ahora, hay otro tema bien interesante doctrinal en el libro de los Salmos, y es el tema del problema del mal. Sí, Salmos también nos habla de esta gran verdad, es otro tema doctrinal, ojo con eso. El problema del libro de Job, que fue la primera pregunta con la cual empecé la clase, ¿por qué prosperan los malos y sufren los justos? Eso lo esclarece el Salmos 37, el 73, el 49 y el 17. En el Salmo 37 se enseña que la prosperidad de los malvados no se prolongará mucho tiempo y que el castigo no tardará. Que esto va acuñado con el comentario que nos hacía nuestro amado pastor Felipe, ¿verdad? No habrá, en pocas palabras, lo que decía mi abuelita: nadie se va de este mundo sin haberlas pagado todas. ¿Amén? Entonces, el versículo 1 y 3 nos habla acerca de esto. En el Salmo 73, que tocábamos un poco del salmista Asaf, queda perplejo que aún tiene envidia de los arrogantes, y eso lo leímos, o lo miramos ahí en el Salmo 73. Hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí, entendí el fin de ellos. Ya saben ustedes cuál es. También la seguridad de que después, dice el mismo salmista, me recibirás en gloria, y fue el versículo 24 que leímos. Una referencia más del problema del mal en el libro de los Salmos lo encontramos en el Salmo 17, donde el salmista David dice, y es consolado por la esperanza. En cuanto a mí, dijo David, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu esperanza. Sin ninguna duda, estos salmistas entendían muy bien que había un problema en la humanidad, y era el mal. Y no podían dejar desapercibido sin hablar de esto en este libro poético. Amén. Vamos bien. Luego encontramos un aspecto bien importante que tiene que ver con los salmos sapiensales.
aparte de ser muy encantador y muy bonito esto de los salmos sapiensales, hay que tener mucho cuidado, porque no todo salmo que tiene una referencia o hay quienes le han dado aplicaciones mesiánicas precisamente tiene que ver que son mesiánicas. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos por ahí. Si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer, no hay ningún problema. Muy bien. Primero, esta pregunta, ¿qué quiere decir el término Mesías? Y la respuesta es, significa ungido y se refiere a sacerdotes, a profetas, a reyes y sobre todo al gran libertador que establecería en la tierra un reino de justicia, paz y gran bendición. Eso tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Me levanta la mano ahí y decimos amén. Gloria a Dios. Y luego miramos algo bien interesante. A ver, hermana Ana, quiero escuchar su voz. Vamos, leyendo los siguientes párrafos. Es necesario tener un contexto mesiánico. El mero hecho de que un escritor del Nuevo Testamento cite un pasaje o frase de un salmo y lo aplique a Cristo o a su reino, no hace necesariamente que el salmo en que se encuentra la cita sea mesiánico. Por ejemplo, el apóstol Juan cita el Salmo 34:20. No será quebrado hueso suyo. Juan 19:36, sin prestar atención al contexto que no es mesiánico. No voy a meterme mucho a elementos hermenéuticos o homiléticos en este sentido, pero sí que solamente llegar a un fondo con esto. Con lo primero que decía, hermano, no es porque el hecho alguien haya expresado un salmo es que precisamente tiene que ser mesiánico. ¿Se recuerdan ustedes que en la primera clase les explicaba que el mismo Señor Jesucristo tenía el libro de los Salmos como un libro de estudio y que Él en la impartición de sus enseñanzas que le daba a la gente, Él hacía uso de algunas expresiones que estaban en el libro de los Salmos? ¿Se acuerdan uno de los ejemplos que dábamos? A ver, ¿quién se acuerda uno de los ejemplos que dábamos? Salmos 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién lo dijo? Eso fue el salmista, no precisamente el Señor Jesucristo. Ahora, cuando ustedes, y esto lo voy a dejar para que usted se tome un tiempo y lea el Salmos 34, todo, y usted se va a dar cuenta cuál es el contexto para que salga la expresión no será quebrantado hueso suyo. ¿De quién está hablando el escritor? Y a quienes han adjudicado este texto como un texto mesiánico, en lo cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? El énfasis que estamos dando que tenemos que tener primero un contexto. Acuérdense de esta regla. Un texto fuera de contexto puede crear un pretexto. Y hay quienes pues han señalado y han dicho, no, este texto es para esto, ya es para lo otro. Si bien es cierto, hay textos que tienen diversas aplicaciones, pero hay cosas, amados hermanos, que no podemos inventarlas, ¿verdad? Y en esta parte tenemos que tener mucho cuidado. Algo más acerca de este tema. También, hermana Carla, vamos a ver qué nos dice la hermana Carla. Tiene apagado el micrófono, hermana. Sí, entonces, pero que lea o que diga algún comentario. No. Que nos ayude a leer, o no sé si tenga un comentario de lo antes mencionado también. Es que fíjese que mi internet también me está fallando y solo miro que dice Lagos Ramón ha empezado a compartir pantalla, pero no miro la pantalla en sí. Espero que no sea ese el problema. ¿Me ayudan, hermanos, si aparece compartir pantalla? Arriba. Sí, pastor. Okay. Le ayudo a leer. Vamos, adelante. Dice,
Tampoco debemos considerar mesiánicos los salmos que se cumplen en el reino teocrático, pero que no hacen referencia particular a Jesucristo como Mesías. Véase 9:8. Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Finalmente. Okay. Perdón, hermana, solo detener aquí. Él juzgará al mundo con justicia. ¿Quién es él? ¿Quién será él? Ahora, cambiemos la pregunta. ¿Quién juzgará a la iglesia? Cristo. Dios. Dios. Muy bien. ¿Quién juzgará a la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién juzgará al mundo? Dios. Padre. Mire qué interesante esto, porque el manejar escatología nos va a llevar a saber algo bien importante. En el tribunal de Cristo, es Cristo quien juzga a la iglesia para dar galardones, ¿sí? Pero en el gran juicio del gran trono blanco no es Cristo quien hace el juicio, es Jehová. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces está bien, la Trinidad es Trinidad. Sí, son uno solo, pero con diferente función, y hay que tener mucho cuidado en qué momento participa el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo. ¿Puede continuar la hermana que estaba leyendo o hay alguna pregunta de lo que he explicado? Muy bien, continúe, hermana, entonces. Finalmente, nos conviene excluir como mesiánicos los salmos con principios de aplicación universal, pero que no tienen un significado mesiánico en sí mismos. Por ejemplo, en la cruz Jesús citó el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, mientras que el salmista no manifiesta intención mesiánica alguna en toda la composición. Mire qué interesante. ¿Quién dijo en tus manos encomiendo mi espíritu? Jesús en la cruz. Muy bien. Pero también lo dijo David, si lo miramos. Amén. Y eso hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Pero ahora bien, hay algo bien interesante en cuanto a esto, porque sí, en el libro de los Salmos, tenemos referencia también de textos mesiánicos. Se puede dirigir la expresión directamente a Cristo en la segunda persona. Por ejemplo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿A quién se le dio esa atribución? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo. A veces las frases se encuentran en otra cita. Viene otro ejemplo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga, dice, mire qué interesante este bonito texto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se refiere aquí? Jesucristo. Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Dice también el Salmo 2, versículo 7, y Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire qué bonita referencia, porque aparte de los textos que hemos hablado que no son mesiánicos, también podemos decir que hay textos mesiánicos, y esto es lo que ahora estamos detallando. El Mesías mismo habla como lo hace en Salmos 22.
En los otros 4 salmos en los cuales Cristo habla en la primera persona, que es en el capítulo 2, versículo 16, y en el capítulo 40, versículo 69, Él dirige la palabra solo en ciertas partes del salmo respectivo. En otras partes es el salmista que habla. Mire qué interesante esto. Jesús usa una línea de un salmo para hacer memoria del mismo, pero también aplica una expresión que él la dice. Por ejemplo, solo la expresión, no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo habla el Salmo 16:10. Amén. Es el Señor que dice eso. Lo demás es de David. Amén. Mire qué interesante esto, porque unía Jesús, repito esto, una expresión de David o de un salmista y luego colocaba una expresión también de él, por lo cual hay que tener mucho cuidado qué salmo sí es mesiánico y qué salmo no es mesiánico. ¿Tienen preguntas, hermanos, comentarios? ¿Me siguen? Había entendido, pastor, que mesiánico solo se refería exclusivamente a Jesús, Mesías, y no a sacerdotes. Eso es lo que a mí me quedó de duda. Muy bien. Vamos a irnos hacia atrás. Decíamos que para considerar un texto mesiánico, ¿qué es lo primero que debemos ver? Un contexto. ¿Sí? Un contexto. Entonces, hablábamos también que había el tema de lo que tenía que ver del rey. Boda del rey, mensaje del rey, súplica del rey, himno del rey. Entonces, si vemos ahí, está hablando del rey. También habla otros salmos de lo que es profeta. Entonces, es aquí, hermana, donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque la definición mesiánica tiene figuras del Señor Jesucristo como tal. Que eso lo hablamos, por ejemplo, en este salmo, en el Salmo 110:11, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué referencia nos da? ¿A quién nos señala? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? No sé si contesto su pregunta, hermana, o no le quedó claro. Quiero que me ayude, por favor. No, pastor, era por la primera presentación cuando dio el concepto de Mesías. Sí. Por eso, que me quedó la duda. Ok. Sí, repito, ¿le contesté su pregunta o solamente lo estaba corroborando? Contestó la pregunta. Gracias, pastor. Gracias. Ok. Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. A ver, hermano Melvin, perdón, ¿me ayuda, por favor? Amén. Cristo el Rey. Los salmos reales 2, 8, 45, 72, 89, 110 y 132. En los salmos 2, 72 y 110, el sacerdote. Los salmos pasionales 16, 22, 40, 69, 102, 109. Estas composiciones describen el padecimiento humano en términos que parecen exagerados en relación a la experiencia ordinaria, pero que resultaron ser una descripción extraordinariamente precisa de los sufrimientos de Cristo. Aquí está ampliada un poquito la pregunta suya, hermana, hablando de Cristo como Rey, Cristo como sacerdote, y aquí le regalamos los capítulos que nos señalan cada una de las definiciones, hablando de, por ejemplo, Cristo como Rey, ahí tenemos los salmos, ¿cuáles son? Cristo como sacerdote, ahí también tenemos los salmos. Ahora, miren qué interesante es conocer esto, amados hermanos. ¿Por qué razón?
porque muchas veces hemos tomado el libro de los Salmos o los mismos Salmos como un elemento de fanatismo y que porque lo voy a leer y porque se escucha bonito al oído. No, es muy importante saber qué es lo que está diciendo el escritor o qué nos quiere decir el mismo escritor. Y en estos salmos, mire cuánta riqueza podemos hablar. Imagínese usted solo con el primer párrafo, una enseñanza, una predicación, usted puede ser Cristo como Rey en el libro de los Salmos. Cristo sacerdote en el libro de los Salmos. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos a Cristo, creo que algunos están anotando algo, ¿sí? Luego también tenemos el Mesías como profeta, ¿sí? 3 funciones importantes que estas las mencioné. La segunda mitad, por ejemplo, del Salmos 22 preside la glorificación de Cristo y el resultado de su obra, ¿sí? Mire qué interesante esto, amados hermanos. El Mesías resucitado cumplirá su misión profética, y aquí viene el Salmo donde dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. ¿Qué está hablando? Proféticamente Jesús, es decir, este salmo está hablando del Jesús como profeta. Amén. De Jesús como el profeta, y eso hace el acuñamiento o respalda el libro de Hebreos 2:12, hablando de ese papel que el Señor Jesús hizo. ¿Tienen alguna pregunta, amados hermanos? ¿Estamos bien? Amén, amén. Amén. Y al final de todo esto, hermano, miramos en el libro de los Salmos, el Salmo 150, encontramos su doxología final, ¿sí? Su doxología final. Y esto tiene que ver con instrumentos musicales. A ver, hermana Arjani, me ayuda, por favor, que la miro ahí bien atenta a la clase, la hermana Arjani. ¿Me ayuda, por favor, hermanita? Sí, Salmo 150, la doxología final con instrumentos musicales. El salterio concluye con este canto de alabanza al Señor. Se repite 10 veces la exhortación de alabar al Señor. Este himno final se eleva a la altura de su posición de honor como la doxología para todo el salterio. Parece que cada frase en el Salmo se edifica sobre el pensamiento anterior en preparación para el clímax, que viene repentinamente como una explosión de alabanza gloriosa de las huestes de los cielos y la tierra. Me encanta mucho, no sé a ustedes, pero me fascina tanto la manera en que termina el Salmos, porque la luz que nos da este Salmos 150 tiene que ver con alabar a Dios y hacerlo de una manera excelente y usar todo aquello que tenemos y hacerlo en el orden divino. Amén. Y me encanta el último versículo, el versículo 6 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Usted que es parte de este respirar, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Y esa Amén. es una manera muy bonita, muy bonita. Lo voy a leer, el Salmo dice, el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de su firmamento, alabarle, dice, por sus proezas, alabarles conforme a la muchedumbre de su grandeza. Versículo que dice, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Lo que vemos es un corazón lleno de gratitud y de alabanza. Amados hermanos, Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Las cosas
se han vuelto un poco complicados, pero este salmo nos deja bien claro en su última parte, que en medio de todo esto, en nuestro corazón debe haber gratitud, debe haber alabanza. Amén. Eso debe prevalecer en nuestros corazones y por eso de una manera maravillosa, con 6 versículos de este Salmo 150, termina su doxología. Ahora, hay algo bien importante y aquí vienen algunas curiosidades. Ojo con esto, curiosidades de lo que son el libro de los Salmos. Y una de las curiosidades es que el salmo más largo es el 119, ¿verdad? 119. El salmo más corto es el 117, ¿sí? También miramos algo bien interesante, que en el libro de los Salmos la palabra, la expresión Jehová aparece 236 veces. También miramos algo interesante, los Salmos recalcan los atributos de nuestro Dios, que fue algo que hablamos un poco. Los Salmos nos detallan temas doctrinales, que eso los hablamos, los temas doctrinales, y pongan mucha atención a eso, los temas doctrinales. David escribió no menos de 73 salmos, muchos salmos, desde luego. Otras curiosidades del libro de los Salmos es que en el Salmo 1 encontramos los 2 caminos. Él nos enseña clarito ese hermoso Salmos. Y también en el Salmo 1, versículo 2, habla de la ley de Jehová como instrucción y enseñanza. Otra cosa interesante que hallamos en el libro de los Salmos, me gustó muchísimo esto, es, por ejemplo, que en el Salmo 2 hablan 4 tipos de voces que existen en este mundo. Y desde luego miramos la primera, la voz del mundo rebelde. Y eso lo encontramos en el Salmos 2, versículo 1 y 3. También encontramos la voz del Padre Celestial hablando de Jehová. Eso lo encontramos capítulo 2, versículo 4 y versículo 6. También encontramos la voz del Hijo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, en el Salmos capítulo 2, versículo 7 y el versículo 9. Y por último tenemos la voz del Espíritu Santo, lo encontramos en el Salmos 2, del 10 al 12. Maravilloso. Pastor, ¿cuántos salmos fue que escribió David en la diapositiva anterior? No menos de 73. No menos de 73. Gracias. No menos de 73. Ahí está, mire, querida hermana. No sé si tengan alguna pregunta, amados hermanos. Vamos a repetir las curiosidades porque sé que algunos estaban escribiendo. Entonces ahí vamos a repetirle en honor a que usted está copiando. El salmo más largo, el 119, el más corto, el 117. Miramos cuántas veces aparece Jehová. Los mismos salmos nos detallan temas doctrinales, lo que preguntaba la hermana. También David escribió no menos de 73 salmos. Y luego mirábamos otro tipo de curiosidades, los tipos de voces que aparecen en los salmos. Mire qué interesante, una bonita predicación nos sale aquí, hablando de los 4 tipos de voces. La voz del mundo rebelde, la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad en el libro de los Salmos.
No sé si tienen preguntas, queridos hermanos, las pueden hacer o algún comentario, sugerencia, estamos a oídos. ¿Hay alguna pregunta, amados hermanos? Del libro de los Salmos va a ser el examen del viernes. Amén. Si ustedes notan en el mensaje, les hablé acerca de que el examen va a ser del capítulo del libro de los Salmos. Capítulo 4 estamos hablando. Amén. Pastora, aparte del examen sería también daría la clase del capítulo 5. ¿O solo sería el examen? Amén. No, vamos a tener la clase. Sí, vamos a tener la clase. No sé si tengan alguna pregunta más, amados hermanos. ¿Va a poder enviarnos las diapositivas, pastor? ¿O es complicado? Yo creo que no. No es complicado. Claro que sí, lo podemos mandar, no hay ningún problema. Usted, el que lo quiera, pues solo me lo pide a través de mensajito y lo vamos a hacer con mucho gusto. Gracias, pastor. A la orden, hermana. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Y si envía de una sola vez al grupo la presentación? Creo que no. Ok, muy bien, no hay ningún problema. Yo la envío ahí, la presentación, y a ver si el pastor Felipe me ayuda también por aquellos hermanos que no estuvieron en la clase también, ¿verdad? Sé que él grabó la clase, entonces para así poder, que ellos pueden escuchar la clase. De manera, amados hermanos, que si quiero decirles algo, les pido perdón si de pronto se ve un poco de intransigencia en la clase con la señal, ¿verdad? La zona donde vivo creo que es el problema de la señal, me disculpan. Sí, me emociona muchísimo este estudio de los libros poéticos, es algo maravilloso, maravilloso. Entonces espero me disculpen por favor y queremos hacer lo mejor para ustedes y tomen lo bueno y dejen lo malo, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues entonces vamos a cerrar la clase. No sé si hay alguna pregunta, amados hermanos. Creo que no, pastor. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de la clase, pastor? No tiene que ver con la clase, es para todos nosotros. Adelante, hermana, la puede hacer. Gracias. Vamos a ver. Hermano, fíjese que necesitamos un donador de sangre tipo A negativo. Es para una niña oncológica. Y no sé si alguno de ustedes es tipo de sangre O negativo. A negativo y O negativo. Necesitamos los dos tipos de sangre, por favor. Gisela, yo le escribo en privado. Gracias, hermana. Me avisa para poderla dejar ingresar allá al hospital. Le agradezco mucho si necesitamos para unos niños. Gracias. Bien, hermanos, entonces después de haber recibido este tiempo de clase, les agradezco muchísimo por su atención. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Cuídense, hermanos, por favor. Si van a salir, usen las medidas de bioseguridad, cuiden a sus hijos, no se expongan, porque la situación en la que vivimos es lamentable y oremos por este curso, para que todos puedan salir avante. Y repito, con esto, de cada cosa que los maestros demos, pues usted tome lo bueno, que eso le va a edificar y le va a ayudar en su ministerio y en su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Dios y Padre que estás en el cielo.
En estos momentos, Señor, yo te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco profundamente, Señor, porque me das esta oportunidad. Somos inmerecederos de ellos, Señor, pero por ti, Dios mío. Queremos pedirte encarecidamente a ti, Espíritu Santo, que siempre ayude a mis hermanos y traigas a memoria, Señor, lo expuesto de tu palabra. Que nos volvamos estudiantes cada día más de tu palabra, investigadores de tu palabra, comunión con tu Santo Espíritu, conexión a través de la oración. Gracias por cada estudiante de este curso, Señor. Bendícelo, Señor, en esta clase y en la siguiente, y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra y compartirlo con aquellos que lo necesitan. Padre, en tus manos estamos cada uno de nosotros. Danos una noche tranquila.